Hola, mi nombre es María José y en este podcast voy a hablar sobre el rol de la lógica en mi área, relacionándola principalmente con el pensamiento intuitivo y con situaciones que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana y en el área de la fisioterapia. Cuando hablamos de lógica, muchas veces pensamos que solamente tiene que ver con matemáticas, problemas o razonamientos complicados. Sin embargo, la lógica está presente prácticamente en todas las decisiones que tomamos diariamente, incluso en aquellas que hacemos de manera rápida o intuitiva. En este podcast voy a hablar principalmente qué es la lógica primaria, qué papel cumple la lógica secundaria, cómo funciona la intuición y cómo estos elementos pueden relacionarse con la fisioterapia. Para comenzar, podemos hablar de la lógica primaria. La lógica primaria está relacionada con aquellas formas de pensamiento que utilizamos de manera rápida y casi automática. Muchas veces no necesitamos detenernos demasiado a analizar una situación, porque nuestro cerebro reconoce algo que ya hemos experimentado anteriormente y nos permite responder rápidamente. Por ejemplo, imaginemos que una persona está caminando y de repente se tropieza. Antes de pensar conscientemente en qué hacer o cómo reaccionar, probablemente intenta recuperar el equilibrio automáticamente. En ese momento estamos utilizando una respuesta rápida, basada en experiencias y conocimientos previos. Otro ejemplo cotidiano podría ser cuando vemos que el cielo está muy oscuro y pensamos inmediatamente que probablemente va a llover. No necesariamente hacemos un análisis científico de las nubes, simplemente reconocemos una situación que hemos visto anteriormente y sacamos una conclusión rápida. Aquí aparece la intuición. La intuición puede hacernos sentir que sabemos qué hacer incluso antes de poder explicar exactamente por qué. En esa sensación de esto no está bien o creo que debería hacer esto. Pero algo importante es que la intuición no necesariamente significa adivinar. Muchas veces está relacionada con experiencias anteriores. En fisioterapia esto puede ser bastante interesante. Por ejemplo, un estudiante que está comenzando sus prácticas puede necesitar ayuda, puede necesitar revisar paso a paso una valoración para identificar determinadas características de un paciente. Pero pues sin embargo, con el tiempo y la experiencia puede comenzar a reconocer ciertos patrones con mayor rapidez. Por ejemplo, al observar cómo una persona camina, podemos notar que existe una alteración en la marcha. Al principio necesitamos analizar cada movimiento con mucho cuidado, pero con la práctica empezamos a identificar determinados patrones de manera más rápida. Esto nos lleva a la lógica secundaria. A diferencia de la lógica primaria, la lógica secundaria requiere un proceso más consistente, analítico y reflexivo. No solamente aceptamos nuestra primera impresión, sino que nos detenemos a comprobar si realmente tiene sentido. Siguiendo el ejemplo de fisioterapia, una persona puede tener la intuición de que un paciente presenta determinada alteración del movimiento. Sin embargo, no sería correcto basar toda una decisión únicamente en esa intuición. Lo más adecuado pues sería realizar una valoración, observar los movimientos, analizar los antecedentes del paciente, comparar los resultados y utilizar los conocimientos adquiridos para llegar a una conclusión. Por eso considero que la lógica primaria y la secundaria no necesariamente compiten entre sí, más bien pueden complementarse. La lógica primaria puede ayudarnos a identificar rápidamente una situación, mientras que la lógica secundaria nos permite analizarla y comprobar si nuestra primera impresión realmente es correcta. Ahora bien, ¿la intuición puede ser entrenada? Yo considero que sí, pero eso no significa que podamos aprender a tener siempre la razón. La experiencia puede hacer que reconozcamos patrones con mayor facilidad. Mientras más conocemos un tema y más situaciones diferentes enfrentamos, podemos desarrollar una mejor capacidad para identificar rápidamente determinadas características. Por ejemplo, un estudiante de fisioterapia que apenas está aprendiendo anatomía probablemente pues necesita pensar bastante para recordar la función de un músculo. Con el tiempo, después de estudiar y aplicar este conocimiento, puede reconocerlo mucho más fácilmente. Pero sin embargo, también debemos tener cuidado con la intuición. Una intuición puede ser muy útil como un punto de partida, pero no debería reemplazar el análisis que debemos hacer, especialmente cuando estamos tomando decisiones importantes. En el área de la salud, esto es fundamental,
porque nuestras decisiones pueden tener consecuencias sobre otras personas. Por eso es necesario combinar la experiencia y la intuición con conocimientos científicos, valoración y razonamiento. La lógica también aparece cuando tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, imaginémonos que un paciente presenta dolor al realizar un movimiento. Una respuesta rápida podría ser pensar inmediatamente cuál puede ser la causa, pero después debemos analizar diferentes posibilidades. Podemos preguntarnos desde cuándo presenta el dolor, qué movimiento lo provoca, qué otros signos presenta, si existe algún antecedente o qué podemos encontrar durante esa valoración. De esa manera, pues podemos pasar de una primera impresión a un proceso de razonamiento más completo. Esto demuestra que la lógica no solamente sirve para resolver problemas académicos, también sirve para tomar mejores decisiones en situaciones reales. Finalmente, la actividad también plantea una pregunta sobre cómo se manifiesta la lógica fractal en las decisiones colectivas. Podemos relacionarla con situaciones en las que las decisiones de varias personas terminan formando un resultado común. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes cada persona tiene una opinión diferente. Una persona propone una idea, otra la complementa, otra encuentra un problema y otra propone una solución. Individualmente cada persona está utilizando su propio razonamiento, pero cuando esas ideas se relacionan, se construye una decisión colectiva. En este sentido, podemos observar cómo pequeños razonamientos individuales pueden influir en un resultado más grande. Un ejemplo sencillo sería realizar un trabajo en grupo. Una persona puede encargarse de investigar, otra organizar la información y otra de presentar. Cada decisión individual contribuye al resultado final. Para concluir, podemos decir que la lógica está presente en muchas situaciones de nuestra vida, aunque no siempre seamos conscientes de eso. La lógica primaria nos puede permitir ver y responder de manera rápida y reconocer situaciones, mientras que la lógica secundaria nos permite detenernos, analizar y comprobar nuestras ideas. La intuición también puede ser útil, especialmente cuando está acompañada de experiencia y conocimiento, pero sin embargo no debería sustituir el análisis, especialmente en áreas como la fisioterapia, donde nuestras decisiones deben estar fundamentadas, porque estamos jugando con la vida de un paciente cuando lo hacemos solamente por intuición. Por eso considero que aprender no significa solamente memorizar información, también significa aprender a observar, analizar, cuestionar y relacionar lo que sabemos con situaciones reales. Y finalmente, la lógica también nos ayuda a comprender que nuestras decisiones no ocurren de manera aislada. Cuando interactuamos con otras personas, nuestros razonamientos pueden combinarse y generar decisiones colectivas. En conclusión, la lógica está presente tanto en las pequeñas decisiones de nuestra vida cotidiana como en las decisiones académicas y profesionales que tomaremos en el futuro. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero les guste.